Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros seguidores de las redes sociales y cada una de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Jorge. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite una semana más reunirnos y saludando a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales y diciéndole mi nombre es Lorena Ávila y estoy desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Y pues este segmento se llama Volviendo al Diseño de Dios. Y bueno, quiero empezar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad de cada día, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por permitirnos compartir de tu palabra. Sé tu Espíritu Santo guiándome en esta palabra para compartir a nuestros hermanos que nos verán en las redes sociales. Y Señor, sé tú, Señor, poniendo, Señor, palabra de vida en mi boca y que sea una palabra cayendo en buena tierra en alguno de nuestros hermanos o en todos los que nos vean. Hoy ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que la semana pasada se me acabó el tiempo para terminar el tema, entonces es una continuación. La semana pasada era levántate de la sepultura y esa palabra, yo les comentaba que el Señor me la dio, levántate de la sepultura y vive la resurrección, porque en su palabra misma la dice en Colosenses 2:12 decía la semana pasada, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y cuando él también, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces quiero decirte que en este versículo, en esta palabra se encierran muchas verdades poderosas, son perlas, que muchas veces lo decimos por conocimiento, pero no ha cobrado vida en nosotros. Dice que fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos y con él también fuimos resucitados. Y el bautismo es esa parte donde queda todo el pasado que vivimos. Y muchas veces nosotros estábamos viviendo en el pasado, queriendo regresar al pasado. Dios no es Dios de pasados, es Dios de presentes. Es Dios de presente, no de pasado. Entonces Él nunca te va a volver el pasado. Puede volver hecho algo nuevo, pero nunca te va a volver a lo mismo que estabas. Y ese tiempo quiero hablarles sobre lo que estábamos viendo la otra semana, ¿verdad? Que hay mucha gente, muchos hijos de Dios que viven atados todavía por opresiones mentales que son obra del maligno, que usa pensamientos recurrentes. Y un pensamiento recurrente es algo que te lleva a generar una fortaleza. Y muchas veces los pensamientos recurrentes es algo de tu subconsciente que no lo puedes ver. Entonces, cuando el Padre, nuestro Padre Dios nos dio aliento, nos formó de la tierra, perdón, nos formó de la tierra, formó la parte del cuerpo, todo lo que iba a ser el cerebro, todo eso se formó de la tierra. Entonces, el cerebro es independiente, son dos fuerzas habitando dentro del ser humano, ¿sí? Y luego dice, sopló aliento de vida sobre nosotros y en el aliento de vida llegó el alma, llegó toda esa parte que tú puedes abrir el cuerpo humano y ves el cerebro, ves el corazón, pero lo que es el espíritu y es el alma nadie lo puede ver porque eso pertenece a la eternidad, a lo divino, a lo sobrenatural que no se puede ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay muchas veces que el enemigo está usando la parte natural humana, ¿sí? Porque estamos los creyentes conociendo del Padre, conociendo de la palabra y peleamos nuestras guerras y muchas veces estamos peleando batallas que no valen la pena pelearlas. Estamos queriendo ganar situaciones terrenales que van a perecer, pero Dios quiere que peleemos la buena batalla de la fe. Son las cosas esas que pertenecen a lo eterno, a lo divino, a lo invisible porque eso es lo que tiene poder en nosotros. Y quiero seguir adelante. Entonces, muchos hijos estamos peleando, ¿verdad? Con esos pensamientos recurrentes de mal. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una función, ¿no? Y eso no voy a entrar en la psicología y todo esto, pero el poder del alma, el poder de las emociones, tú tienes poder porque el Señor te ha dado ese poder y dominio propio sobre eso.
Y entonces tú vas a tener que pelear esa buena batalla de la fe, lo que estábamos hablando la otra semana. Entonces vimos que también hay muchas personas que ahorita están viviendo mucho dolor porque el mundo se está empeorando, o sea, la naturaleza humana está yendo en peor, negando la deidad de Dios con sus hechos. No es que pueden decir que aman a Dios, pueden decir que creen en un Dios, pero sus hechos muestran lo contrario, muestran lo contrario. Entonces, los hechos son los que están viendo cuando en el pueblo antiguo veíamos cómo Dios levantaba, ¿verdad? Cómo se levantaba en ir a Dios y entregaba al pueblo en cautiverio y venían sus enemigos y los conquistaban, era porque habían hecho lo malo, porque se dejaron guiar por sus propios deseos naturales, porque no tenían el temor de Dios, porque desobedecían. Hacían sacrificios, hacían según lo que querían, pero su corazón estaba lejos de él. Sus hechos no era lo que decían. Los hechos son los que hablaban y Dios decía, se han entregado a otros dioses. Y hoy también en este tiempo, hay muchos hijos de Dios que nos podíamos estar entregando a otros dioses inconscientemente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la mente. Entonces sí, la mente está siendo peleada, ¿sí? Por la parte de Dios y por la parte de Satanás, porque Dios quiere tu mente, dice, quiere que ames a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y ahí mencionó en ese mandamiento la mente, porque la mente es la que va a hacer que guíes tu vida y vayas a un destino, ¿no? Entonces es bien importante la mente y esa mente tiene que ser llevada, guiada por el Espíritu Santo. Y ya vemos muchas personas que pueden estar en el camino de Dios y tener ira, rencor, faltas de perdón, resentimientos, amargura. Y esos es porque han dado entrada, no se han llenado de la palabra con un corazón verdaderamente humilde que obedezca a pesar de que no sienta ganas de hacerlo. La obediencia es obediencia cuando no tienes ganas de hacerlo, ¿sí? Allí es donde se aplica la obediencia, cuando verdaderamente tu carne se opone, pero tú decides obedecer y Dios te respalda con su poder, con su fuerza, porque quieres obedecerlo. No estamos solos. Hoy te quiero decir que para Dios no hay imposibles, pero Él no pasa por encima del libre albedrío. O sea, para Dios no hay imposibles de sanarte, de cambiarte, pero si queremos estar obstinados, si queremos seguir en ese camino, pasando por nuestra mente una y otra vez ese dolor, esa preocupación, esa angustia, ese desánimo, esa falta de fe, porque el temor te aparta de la fe. En la palabra siempre está hablando que no temas, porque el temor hace que no vivas en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios no se puede mover en lo que quieres tú porque estás apartada de la fe, ¿sí? O apartado de la fe por los temores, por todo lo que viene a tu naturaleza humana, así como puede ser el rencor, el resentimiento, la amargura. Y tú tienes que tener un corazón humilde para venir a Dios y decirle, tengo esto, como lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos que entregarle ese morir a lo que yo quiero para que hacer lo que Dios me dice en su palabra que haga. Y en eso implica, ¿verdad? Que hay un costo, morir a ti, a tu ego, a tu carne, a tus deseos. Y allí es donde entra el poder y te afirma Dios y te lleva a una liberación, una sanidad, porque estás obrando en el reino de Dios, que es en lo sobrenatural, no porque lo sientas, ¿sí? Las cosas espirituales no se sienten, se disciernen y se obedecen. En el camino de la obediencia es cuando se manifiesta Dios, no es como que primero hazlo y luego te obedezco a ver si es cierto que existes. No, aplica lo que Dios te dice y en el camino tú vas a ir viendo la transformación, la restauración, la sanidad, la liberación. Entonces vimos todo esto la semana pasada. Ahora quiero decirte que el Señor Jesús, sé que te agradas, ¿verdad? Que te agradas con su presencia y Él se va a agradar de lo que tú le pones en tu corazón, en sus manos. Hoy quiero decirte que, que será tu permanencia en esa oración, que cuando menos pienses estarás libre del dolor y del resentimiento. Eso es lo que hablamos la otra semana, que tienes que permanecer en y sé que va a haber dolor y sé que va a haber tristeza y va a haber un proceso para verte, para ir sanando.
Entonces, y Colosenses 2:11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y esa circuncisión es la que hace del corazón, ¿verdad? Porque el Señor quiere el corazón. El corazón es donde está lo más importante para ti. El corazón es aquella parte donde Él quiere vivir en tu corazón, en tus pensamientos, en tus deseos, en tu voluntad. Entonces, cuando Jesús al resucitar nos resucitó juntamente con Él y desde la victoria que ganó para todos los hijos de Dios, es decir, quienes tuvieran fe en el Hijo de Dios. Cuando Él nos resucita es para vivir desde la victoria las circunstancias, las tribulaciones, las enfermedades, todo lo que quiera venir a nuestra vida, que este mundo nos pelea. Cuando venimos a Cristo empezó una pelea, una guerra espiritual. Entonces van a venir circunstancias para apartarnos de la fe, del camino de la luz, de dejar de seguir a Cristo. Entonces, pero cuando tú te posicionas desde la victoria de lo que dijo Cristo que ganó para nosotros, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a vivir desde la paz que te da Él y créelo que eso lleva un tiempo, porque yo no lo entendía, lo podía saber, pero no lo entendía, pero cuando tuve entendimiento, mi confianza, ¿sí? Mi fe está a pesar de lo que viva, a pesar de lo que esté pasando y tengo paz en la espera. Y sé que Dios está moviendo y Dios está haciendo algo y Él me pone creatividad, también me pone visión, me pone estrategias para hacer cosas, para ir avanzando. Y Dios te da esa sabiduría sobremanera, ¿no? Esa sabiduría que proviene de Él para enfrentar las situaciones, te da esa valentía que proviene de Él. Todo viene de Él, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Entonces quiero decirte que cuando dicen Colosenses 3:5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas del mundo. Entonces, ese es donde nos hemos perdido. Muchas veces nosotros pedimos más nosotros las cosas que es en lo material, ¿no? En las cosas que son necesarias, pero estamos buscando una casa, un carro, ascender a nuestro trabajo, pero lo más importante para Dios es la parte de lo espiritual, la parte que es eterna, la parte que va a volver a Dios. Todo eso natural se va a quedar aquí en la tierra, pero Él quiere que hagamos morir esas cosas, que hagamos morir, ¿verdad? Las cosas pecaminosas, aquellas cosas que quieren dominar nuestros pensamientos, dominar nuestros deseos, como obsesionarnos o estar en una pensamiento constante de querer logros, de querer hacer aquello y dejar de poner atención en la parte espiritual, esa parte que Dios nos ha llamado que va a volver a Él y que vamos a dar cuentas, ¿no? Y estamos viendo que dice aquí que hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está una lucha, está en la mente una lucha constante, ¿sí? Entonces dice, no tengamos nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza y las bajas pasiones. Eso siempre va a combatir en la parte natural del ser humano. Pero yo les decía ahorita que esa parte va a ser va a ser victoriosa si tú la estás llenando de las cosas que provienen del reino. Si lo estamos llenando de las cosas como estar viendo Netflix, estar en el teléfono todo el día, esas cosas están metiendo levadura a nuestra mente. Levadura es aquella cosa que contamina, ¿no? La levadura es una cosa que tiene como bacterias o algo que hacen para preservar o algo así los alimentos, no estoy muy segura, pero lo que voy es que son cosas que te contaminan, ¿no? Y Jesús no se hablaba del pan sin levadura, sino hablaba de los pensamientos, porque de ellos va a generar qué emoción tengo, ¿sí? Para dirigir mi vida, para dirigir mi destino, ¿no? Si yo vivo en una amargura, en una falta de perdón, tu destino va a ser caminar a más profundidad de oscuridad. Y el Señor quiere que cuidemos nuestra mente de levadura. Y levadura es todo lo que hay en el mundo, está acechando por los ojos, por los oídos, por todo esto. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Entonces no pelees batallas equivocadas.
No pelees batallas equivocadas. Y batallas equivocadas es estar afanándote por cosas terrenales, ¿no? Esas son batallas equivocadas. Pelea por tu mente, porque de ello dependerá vivir en victoria. Eso es lo principal. Tu mente. Tu mente el Señor la quiere. Dice que lo ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Está hablando de la mente. El Señor sabe lo que hay en la mente de las personas. Cuando Él miraba a los fariseos, a todas esas personas que en su mente hablaban, Él podía discernir lo que hablaban y sabía la mente que estaba contaminada, ¿sí? Que estaba contaminada. Cuando tú o yo nos rebelamos contra Dios, conociendo su palabra o su voluntad, ¿verdad? Porque alguien nos habló al respecto y decidimos aún así, decidimos hacerlo a nuestra manera. Les comentaba la otra semana que ejerce en nosotros un espíritu de adivinación, ¿sí? Que es semejante a la hechicería. Entonces, ¿qué quiere decir? La rebelión, ¿sí? Cuando tú no te sujetas a obediencia, estás en rebelión. Y la rebelión es eso que les comentaba, ¿no? Es como un espíritu de adivinación, hechicería. Ese nivel de pecado tiene. Pero también quiero decirles que cuando hablamos de obstinación, porque también obstinarte en seguir tratando de hacerlo a tu manera una y otra vez, si algo no te ha gustado la cosecha y has estado sembrando igual, quiere decir que sembraste mal. Tienes que cambiar tu siembra. Si la cosecha no te ha gustado, es que algo estuvo mal tu siembra, no estás sembrando bien, tienes que cambiar, porque la obstinación es semejante a un espíritu de idolatría, ¿sí? Que tú misma te idolatras. Yo tengo la razón, entonces una obstinación y atrae ese espíritu de idolatría ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque me aferro a seguir por el mismo rumbo y se mueve orgullo, soberbia, altivez de corazón. Y eso lo puedes ver en Primera de Samuel 15:23, que habla de este aspecto. En las dos, rebelión y obstinación, se mueve la insubordinación, ¿sí? A Dios. Esto quiere decir, o sea, si tú te mueves en rebelión o en obstinación, se mueve la insubordinación a Dios, o sea, no me someto a Él. Y cuando nosotros decimos, Señor, Señor, es que Él es nuestro dueño, ¿sí? Entonces, a Él le debemos cuentas, de Él dependemos, no estamos solos dirigiéndonos, tenemos que poner nuestros planes en su plan perfecto y hacer aquellas cosas que ya se nos fueron reveladas, porque el Señor nos va confrontando, nos va enseñando, nos va dirigiendo, ¿no? Cómo te estás conduciendo, porque Él quiere sanar tu corazón, pero también quiere que tengas una buena actitud, que tengas tu carácter, ¿no? Alineándote a su semejanza. Y esto lo digo porque nuestra guerra es aférrima, no con sangre y carne, sino con principados contra gobernantes, contra demonios y huéspedes de maldad en las regiones celestes. Satanás busca tenernos presos, ¿sí? En tristezas, en amargura, en odio, en rencor, en faltas de perdón, porque así seremos su presa, ¿sí? Por pensamientos opresivos de maldad, o sea, esos pensamientos que vienen generan tu emoción y eso está muy dicho ya, pero necesitamos estar examinando nuestros pensamientos, examinándonos qué nos permitimos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Porque el enemigo va a querer imposibilitarnos, ¿sí? Para apropiarnos de la victoria, porque si vamos a vivir desde la victoria y la resurrección, va a usar los pensamientos, va a usar el campo de batalla. Y Dios está ahí también queriendo tus pensamientos. Y sabemos que Cristo compró, ¿verdad? Para nosotros vivir en libertad, vivir sanos, alegres, con la llenura de su Espíritu Santo, viviendo desde el amor. Entonces, muchas veces estamos viendo que el mandamiento que dice el segundo mandamiento, ¿no? En el mismo se hacen dos, amarás a Dios, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde muchas veces fallamos, no nos estamos amando, vivimos en cautiverio, vivimos en una y otra vez con esa película que causa dolor y que esos pensamientos que nos permitimos constantemente está trayendo emociones dañinas, enfermas, que está una y otra vez como un hámster en lo mismo, ¿no? En un círculo vicioso que no terminas de vivir en la victoria.
¿Por qué? Porque es el pasado, es la sepultura. Cuando Jesús dice, nos llevó a la sepultura con él en el bautismo, pero dice, nos levantó en la resurrección juntamente con él. Y en la resurrección está la victoria, todo lo que compró para nosotros. Hay mujeres y hombres, me supongo que su vida gira alrededor y alrededor, ¿verdad? De una mujer o de un hombre y que toda su vida se encuentra alrededor de eso y creen que ese es su propósito de vida, el tener una familia y eso y no, no. El propósito de vida es siempre entrar al plan de Dios, conocer a Dios y Dios te va dirigiendo a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Para ir a la meta. Pero ¿qué pasa cuando ponen su objetivo en que un hombre o una mujer sea su felicidad? Van cavando hoyo profundo en mayores caídas que los llevan a mayores vacíos e inseguridades que terminan cubriéndolas con apariencias, ¿sí? De todo está bien, con cosas frívolas por medio de abrir sus corazones lastimados, por miedo de no abrir sus corazones lastimados. Hoy quiero decirte que alentar, ¿sí? Hoy te quiero decir que alentarnos unos a otros, a sanar, a levantarnos de la sepultura y a vivir en la resurrección en Cristo, posicionándonos en esa victoria, en ese amor. No es de la noche a la mañana, pero es un trabajo personal tuyo con el Espíritu Santo y tomar la palabra diariamente para atravesar cualquier proceso, desierto, circunstancia, por dolorosa que sea, sabiendo que somos más que vencedores en aquel que murió por nosotros en la cruz. En Colosenses 3:8 dice así, 3:8 y 9 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Qué te estoy diciendo? Ya fue hecho todo. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Quiero decirles que esta nueva naturaleza, ningún hombre o mujer puede llenar tus vacíos, ningún hombre en lo natural, porque tú ya perteneces a una nueva naturaleza y todo lo que te falte, tú ya puedes experimentarlo, sentirlo, sí, en tu emoción, en tu espíritu, es un proceso tuyo con Dios, pero que no lo puede llenar de ninguna manera otra persona, porque otra persona es imperfecta como nosotros, pero el único perfecto es Dios, es Cristo Jesús, y Él es el que va a llenar esos vacíos. Pero ningún hombre, ninguna mujer, ni ninguna cosa que hay aquí en la tierra puede llenarte esa nueva naturaleza que solamente la llena Dios. Y quiero decirte que su Espíritu Santo lo llena todo en ti, ¿sí? Esa nueva vida en Cristo, solo Jesús y su Espíritu Santo lo llena todo. Entonces, es difícil cuando estamos en una situación complicada, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, todos hemos pasado diferentes situaciones, unos peor que otros, hemos venido de abajo, pero ¿saben una cosa? El Señor ha sido tan bueno que ha mostrado su misericordia, su gran amor por nosotros, que nos rescató de ese cautiverio, de esas maldiciones, de todo eso que nos perseguía y nos limpió con su sangre y ahora nos da una nueva naturaleza, nos da todo con la ayuda del Espíritu Santo, su palabra, la fe, todo lo que proviene de Él para avanzar en ese camino de restauración de vida nueva en lo natural, ahora llevarlo a la vida, porque en el Espíritu ya fue hecho todo. ¿Y qué quiero decirte? Quiero decirte que quitar ídolos de nuestro corazón, es tiempo de quitar ídolos de nuestro corazón que ha impedido, ¿sí? Que el Señor de nuestra vida se haga el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente. Y Él quiere ser el Señor de nuestra vida, ¿sí? Porque apartados de Él nada podemos hacer y Él busca que estemos conectados a la fuente y busca más allá de nuestros deseos. Busca más allá de esos deseos tuyos y míos temporales, emocionales. Él quiere llevarnos a la plenitud de su amor para bendición nuestra y de los que nos rodean y prepararnos para la eternidad. En Colosenses 3:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vestirse con la nueva naturaleza es conocer la palabra, que es conocer a Dios a través de ella. Y no solo conocerla, sino accionarla, aplicarla a nuestro diario vivir.
Sí, el diablo también conoce la palabra, pero no tiene entendimiento de ella porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Hay que pedir ayuda a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. En Colosenses 3, 12, 13 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Aquí está hablando de unos frutos del Espíritu que tenemos que vestirnos, que tenemos que apropiarnos, que ya están dentro de nosotros y llevarlos a la práctica en el día a día. Cuando el Señor en su Escritura nos pide algo, es que nos capacitó con su fuerza y poder por su Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Y estos frutos de los que habla, de lo que habla, debemos vestirnos, es decir, fructificar. Ya fueron depositados en nuestro espíritu interior y lo tendremos que ejercitar en nuestro diario vivir. El Señor proporcionará circunstancias, esto es bien importante, el Señor proporcionará circunstancias para practicarlos para nosotros mismos. No decir como, Señor, dame paciencia, ¿no? Pues va a venir situaciones que van a necesitar tu paciencia. Dame amor, va a venir situaciones donde tienes que practicar el amor porque te pueden hablar, te pueden tratar con odio, con resentimiento, con muchas cosas y tienes que practicar el amor. Sí, entonces propiciará circunstancias para practicar todo eso que nos dice, ¿no? De lo que nos hablaba aquí en eso de que tengamos gentileza, paciencia, humildad, compasión, bondad. Todo eso va a proporcionar el Señor circunstancias para practicarlos. No es que de la nada vino, sino que van a venir situaciones y ahí es donde el Espíritu Santo tenemos que entrar en el dominio de decir, Señor, esto me está moviendo, ¿no? En el momento que viene una situación que se enciende dentro de ti, tu carne, tiene que entrar también el acudir a tu ayudador, al Espíritu Santo. Toma control de esto que quiere revelarse la carne, ¿no? Pedir la ayuda, porque entonces va a venir el dominio, va a venir eso que tú estás necesitando en el momento. Entonces dice, en Colosenses 3:13 dice así y 14, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué quiere decir? El amor une. Cuando tú tienes pensamientos, que es lo contrario, tú tienes que entrar en ese campo de batalla y examinar los pensamientos y echar afuera el que viene de Satanás y apropiarte de Dios, de la parte de lo sobrenatural, de lo que me he visto, ¿no? Del amor de Dios, para vivir en armonía, porque el enemigo busca robar, matar y destruir. Entonces, levantarse de la sepultura es dejar el pasado atrás y decidir seguir a Cristo sin lo muerto del pasado. O sea, sigo a Cristo y suelto lo muerto del pasado. Había un hombre que quería seguir a Cristo y le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Y le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Hablaba Jesús ahí que la gente está muerta sin él, no tiene entendimiento, no tiene revelación. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le dice, a tú sígueme, o sea, deja todo eso porque yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida, a mí sígueme, yo me voy a encargar de ti. Entonces, no cargues, ¿verdad? No cargues ese pasado. El Señor dice que ya olvidó tu pasado y tú también tienes que olvidar y perdonarte, pedir perdón y perdonarte y levantarte a lo nuevo. Que no te deja abrazar el presente y vivirlo con agradecimiento, abriéndote a lo nuevo que tiene Dios para ti adelante. Y hoy quiero decirte, levántate de la resurrección, es decir, ser alegre, no permitirle más al enemigo que haga vana la venida de Jesucristo por la victimez, la inmadurez. Ah, a mi padre le agrada y le agrada verte feliz, ¿sí? Seguro, segura, confiada, con paz, conociendo la verdad de su palabra, que me da libertad, sanidad, posicionándome como su hija amada, como su hijo amado, en autoridad, creyendo cada día en lo que dice la palabra de Dios que soy, creyendo lo que Dios dice que tengo y creyéndole a Dios lo que Dios dice que podemos hacer, hablando vida sobre mi persona. Habla vida sobre tu persona, habla vida sobre tu persona. Mírate un espejo y habla vida sobre tu persona, confiando que cada día en su presencia va renovando la manera de pensar, accionando tu fe y mi fe para ir al cumplimiento
del plan y el propósito de nuestro Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a orar y vamos a terminar ya el día de hoy. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, y bendice a mis hermanos, Padre. Yo sé que tú los amas, yo sé que tú conoces todo de ellos. Para ti nada te es oculto, Señor. Tú escudriñas el corazón, la mente de toda la humanidad, de tus hijos, de tu pueblo. Señor, hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les des esa revelación, esa dirección, esa instrucción, esa corrección, Padre mío, que reveles tu verdad cada día en su espíritu, en su corazón y que lo lleven a la práctica, Señor, que se maravillen de esas perlas, de toda esa profundidad que hay en tu palabra, Padre, para vivir en esa victoria, en ese poder, en esa autoridad que tú nos has dado como tus hijos. Hoy te damos gracias por la herencia que nos has dado en Cristo, Señor, y hoy declaramos, Señor, que haremos, Señor, tu voluntad y que buscaremos tu rostro, Señor, día a día. Así lo declaramos, Señor. Hoy bendecimos a nuestros hermanos que nos ven y los cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.